pa' conquistar, una de cal y otra de arena, que aunque no sepa bien cuál es la buena, que estén las dos es fundamental, que si lo dulce empalaga, la sal me deja seca. Busquemos entre los dos la ideal combinación, busquemos entre los dos una agridulce solución. Cuando nos pasan cosas malas o cosas que podríamos interpretar como negativas, siempre hay una cosa positiva que podemos añadirle a aquello y fortalecer nuestro carácter, nuestra visión, nuestra fe, nuestra familia, nuestro negocio, todo lo que hacemos. Porque no todo es bueno en la vida, ¿cierto? Pero tampoco todo es malo en la vida. Siempre hay ambas cosas. Y nosotros, como somos una iglesia con una megaproducción increíble, hicimos algo la semana pasada, usted quizás no se dio cuenta porque lo hicimos en el Estadio Nacional, que se llama Una de Cal y una de Arena Rock Festival. No sé si usted lo vio. ¿No lo vieron? Pues estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Vean, este es un concepto que nosotros empezamos a acuñar, un concepto de rock, un concepto de festival, de una de cal y una de arena, que estoy seguro que les va a sorprender. Abrió, adivinen quién abrió ¿quién? ¿Cómo se llama? ¿Y el grupo? Coldplay. Y estaba en lo más y mejor, imagínense, o sea, con las pulseras esas, el ritmo de la cosa y no sé qué, y de repente empieza a tocar Lencho Salazar. Una de cal y una de arena, pero no estoy diciendo cuál es la buena ni cuál es la mala, solo son dos, ¿cierto o no? Y cuando estaba, alguien le dio mucha risa, cuando estaba en lo más y mejor, Lencho se llama, ¿verdad? Don Lencho. Sigue la siguiente etapa, por supuesto, lo teníamos desde antes, ya están montando, ¿cuántos van a ir al concierto de Luis Miguel? Muy bien, nosotros lo tuvimos en el festival de Una de Cal y una de Arena. Y cuando estaba, ¿verdad? Y todo el mundo estaba echando, ya ese festival estaba tan emocionante, y después aparece Gorgojo. Nos aparece Gorgojo. Y tenemos más, ¿verdad? Porque esa es la primera etapa. Después aparece, porque no podía faltar, Laura Pausini, ¿verdad? Y adivinen quién le siguió a Laura Pausini. ¿Quién? Teníamos a alguien especialísimo. ¿Quién es? Tapón, por supuesto, Tapón. Pero esa era pues hicimos un break, la gente iba a comer, la gente todo eso, y luego lo que hicimos fue fusionar grupos. Fusionamos grupos para que cantaran una canción juntos. Entonces tenemos, por ejemplo, nos salió Mecatel YouTube. ¿Adivinen quién es? Ese estuvo buenísimo, la gente estaba muy emocionada. Es YouTube, pero con Bono y Johnny Man, yo no sabía qué se llamaba el cantante de Mecatelio, y haciendo dúo, y cantaban I Still Haven't Found la Buena Vibra. ¿La han escuchado? Luego tenemos Sweet Miguel, ya que teníamos a Luis Miguel aquí. Sweet Miguel, combinamos ahí algo buenísimo que era Luis Miguel y Sweet Doble. Y cantaban esta canción, No culpes a cada noche con vos. Buenísima esa, un clásico se convirtió. Rabálica, ¿alguien sabe qué es Rabálica? Es decir, Rabanes y Metallica. Y vean qué buena la canción que se echaron esas, una combinación maravillosa. Y yo tengo aquí unas cuantas que no voy a agregar porque, claro, dice, es tan tarde ya de Malpaís con el zarpe de Toledo. ¿Sí? Nunca es tarde para el zarpe, decían que es la versión ya combinada. ¿Qué vas a hacer esta noche de Gaviota? Y Mirella de los Ajenos. ¿Qué vas a hacer, Mirella? Estaba buenísima esa. Y esos eran los Gajenos, porque como ahora era un solo grupo, ¿verdad? Los Gajenos. Paquita Romero, no, esa me lo voy a brincar porque esa estuvo muy violenta. Muy violenta. Christian, bueno, esa también, bueno, tenemos un montón. Gandúa. ¿Cuál sería Gandúa? No se les viene. Es una combinación de Gandhi y Calúa. Ah, no, es buenísimo. Cantando una mezcla entre Chambacú y el invisible. Chambisible. El chambisible soy yo. Bien, bueno, también tenemos planeado hacer una de cal y una de arena Food Festival. Ustedes saben que aquí hay más pleito, ¿verdad? Es decir, cuando ¿cómo combinamos? ¿El tamal lleva o no lleva ciruelas, pasas, etcétera? La pizza con o sin
aquí tenemos problemas. Por eso preferimos empezar con la música y después vamos a ver qué pasa con esto. Pero sí, esas combinaciones, pero hacen cosas maravillosas, ¿cierto o no? Eso es lo que queremos que vayamos pensando entre chiste y chiste, ¿verdad? Que no me salen muy bien, pero eso es lo que queremos ir recordando. Bien, continuemos. Entonces, si su visión es para un año, su visión de vida es para un año, siembre trigo. Si su visión es para 10 años, siembre árboles. Y si su visión es para toda la vida, siembre gente. Eso es un proverbio chino. Hoy quiero hablar, y continuando con Nehemías, sobre su visión de vida. ¿Para qué está usted aquí en este mundo? ¿A qué lo llamó Dios? ¿Cuál es su proyecto de vida? No solo subsistir. ¿Cuál es su verdadera visión personal? De hecho, es muy interesante que Nehemías, para mí, una de sus fortalezas no era que tenía ímpetu, que era inteligente o que tenía buena hablada, era que tenía visión. Es que sabía qué era lo que tenía que hacer y a lo que había venido a este mundo, aunque le agarró muy tarde para empezarlo, eso no importó, porque él tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer. Y de hecho, la última vez que hablamos de él, lo vimos dándole una vuelta a la ciudad de Jerusalén que tenía las murallas destruidas y estaba toda la ciudad destruida, en silencio, montado en un burro, humildemente, sin decirle mucho a la gente qué era lo que tenía en mente, para explorar muy bien qué era realmente lo que necesitaban reconstruir, porque una cosa es imaginarse las cosas y otra cosa es estar ahí y verla de cerca y ver la dificultad. Y aún así, justo cuando empezó a ver que no era como se lo había imaginado, porque creo que nos pasa mucho a nosotros, ¿cierto? Si yo voy a entrar a la universidad, voy a estudiar no sé qué, y cuando empezamos, alguien me estaba diciendo ahora más temprano que ya matriculó en una universidad que yo conozco bastante bien y dice, es que me estoy quedando sin tiempo. Y yo, bueno, una cosa es cuando uno la ve ahí y otra cosa es empezar ya y empieza uno a verla y el ácido, ¿verdad? Y hay mucha gente que aborta la misión ahí. Cuando ve la dificultad, aborta la misión y empieza a hacerle números al negocio que se quiere montar y cuando dice, uy, no, es que no, y aborta la misión. Nehemías exploró la ciudad y dijo, está más difícil de lo que pensaba, pero no abortó la misión. ¿Por qué? Porque tenía una visión personal clara que lo impulsaba a seguir adelante, lo impulsaba a seguir y de hecho más adelante vamos a ver cómo se le complica más la situación y qué es lo que él hace. Vean, aquí fue donde lo dejamos nosotros. Dice, me escabullí, estaba en esa exploración durante la noche llevando conmigo a unos cuantos hombres, no le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, es decir, no llamaban la atención, con excepción de un burro que yo llevaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol, lindísimo, así le vamos a poner el nombre así a las puertas de la iglesia, para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Vea qué terrible que estaba el asunto, que así le ponían los nombres a las puertas, que ni habían puertas porque estaban despedazadas. Y esto es lo que él se encuentra ruinas y las piedras que iban a utilizar para reconstruir ya ni estaban porque estaban calcinadas. No había ni siquiera materia prima para reconstruir. Y después de esa inspección yo hubiera pensado de repente, bueno, de por sí no le he dicho a nadie. Nadie se va a dar cuenta que me regresé a mi brete anterior. ¿Cuál era el brete anterior? Copero del Rey. Y se acabó, no pasa nada. Vine a visitar nada más. Pero no, él tenía una visión clara, tenía una visión concreta. ¿Cuál es su visión de vida? ¿Usted alguna vez se ha preguntado si usted tiene visión en la vida? Si usted tiene una visión personal. Yo sé que nos aprendemos las visiones de donde trabajamos, de donde estudiamos, a la iglesia que vamos. Pero su visión,
¿Qué es lo que la hace a usted continuar y continuar y continuar a pesar de las dificultades? O cuando carece de ese impulso, ¿no se ha preguntado si es falta de una visión personal? ¿Cuál es su visión? Yo quiero hoy intentar animarlas a que a partir de hoy intenten tener una visión de vida, un propósito real de vida. Tenemos que vivir para algo más grande que nosotros. Tenemos que vivir para algo que nos rete a salir de la zona de confort. Tenemos que vivir para algo que nos exceda, porque de eso se trata la vida. Yo no sé si yo les he contado la historia de cuando en Estados Unidos estaban empezando a formarse las colonias y estaban empezando a llevar pescados para el comercio desde Canadá y el norte de Estados Unidos hasta el sur. ¿Les he contado eso? No. Resulta que los llevaban, había varias opciones, ¿verdad? Los llevaban vivos en peceras y era el viaje tan largo que cuando llegaban flácidos y nadie se quería comer eso. Luego decidieron congelarlos y llevarlos en hieleras, ¿verdad? Lleno de hielo, y llegaban, ir sustituyendo el hielo, y llegaban insípidos, porque era mucho tiempo de viaje. Y descubrieron una cosa que era maravillosa. A las peceras iniciales, con los peces estos, les ponían, y creo que era atún. ¿Cuál es el que se da en los ríos esos de Canadá? Salmón. Yo es que no como nada de esas carajadas, entonces se me confunden. Y entonces, salmón era, no me griten tampoco. Me acabo de dar cuenta que me levantaron la voz. ¿Cuál es el depredador natural del salmón? ¿Quién? No, bueno, pero de peces. De peces, sí, el oso, y ustedes también son depredadores naturales porque se los aman. Hay un pez más pequeño que se llama goldfish, y entonces en las peceras que viajaban del norte hasta el sur les metían depredadores, de tal manera que durante todo el viaje el salmón, atún o salmón era, el salmón tenía que estar atento, despierto, defendiéndose, sobreviviendo. Todo el viaje llegaba, adivinen qué, frescos, vigorosos, deliciosos. Usted y yo necesitamos vivir una vida que también tenga retos grandes para tener una vida fuerte. Bien, continuemos. Si no hay una visión clara en su vida, cualquier rumbo es bueno. Ya llegó a la meta de todas formas. Y cualquier obstáculo es una buena excusa para desistir, para retroceder o para detenerse. Porque no tiene una motivación mayor en su vida. Y hay mucha gente así. Y a mí me llama mucho la atención, no quiero dar ejemplos específicos porque probablemente usted se podría identificar con alguno de estos, pero cuando la gente, sobre todo en ciertas etapas de la vida, sí, yo voy a estudiar, voy a ser ingeniero y luego voy a ser filósofo, y uno dice, suave un toque, hay algo aquí que y luego, no, filósofo no, yo voy a ser psicólogo, no, yo ahora ya no, ya ahora voy a ser, y uno dice, no tiene como un norte real, no sabe para dónde ir. Y así pasa con las parejas, y así pasa con el trabajo, y así pasa con la vida, y así pasa con la fe, porque no hay una visión para qué existo, para qué realmente existo. Y necesitamos saber eso, averiguar eso. ¿Cómo sé si tengo una visión o un rumbo en mi vida? Como la que tenía Nehemías, que la tenía muy clara. ¿Cómo puedo saberlo? Todas las visiones, sean institucionales, organizacionales o personales, responden a 4 preguntas. Responden a 4 preguntas. La primera es, ¿cuál es el problema que tengo que resolver en la vida? ¿Cuál es el problema que tengo que resolver? Hay mucha gente que desde pequeños y desde pequeñas sienten una necesidad de ayudar a los pobres, una sensibilidad
por atender las necesidades de los más necesitados. Que desde pequeños, desde pequeñas, tienen una tendencia a la solidaridad. Hay otras personas que desde pequeños tienen una sensibilidad y por la formación y por la experiencia que tengan, por lo que Dios haya formado en ellos, tienen una tendencia a cuidar de los ancianos, digamos, de las personas de la tercera edad. O que están interesados en la política, o que están interesados en la medicina, en salvar vidas. Y desde pequeños, pero claro, esos son como los más evidentes. O desde pequeños yo recuerdo que en algún punto, claro, hay un asunto de modelaje, hay un asunto el ambiente en el que uno crece. Mis hermanos y yo hacíamos simulacros de reuniones de iglesia en el cuarto. Yo no era el que predicaba, viera qué casualidad y qué cosa más rara. Pero hacíamos simulacros. Y desde pequeño, de alguna u otra forma, y como dije hoy hace 8, Dios fue formando, fue poniendo, fue implantando una visión de vida y de fe y de iglesia que la traigo a mi vida. Y es lo que me impulsa. No importa la dificultad que enfrentemos y no importa las veces que haya que empezar de cero a reconstruir desde las cenizas o desde los escombros. Yo tengo una visión y moriré con esa visión que Dios ha puesto en mi vida. Y eso es lo que me hace feliz. Yo no me siento triunfador siempre que veo un montón de butacas vacías. Hoy no es ese día específicamente. Pero me siento triunfador cuando voy hacia adelante con la visión que Dios me dio. No es lo que siento, es lo que hago con la vida. ¿A qué te llamó Dios? Y cuando yo digo de preparación, hablo, por ejemplo, y creo que se los he contado, cuando tenía 7, 8, 9 años, uno de mis mejores amigos en la escuela, recuerdan que mis papás eran misioneros en España, en el sur de España, uno de mis mejores amigos era musulmán. Y esa experiencia en el sur de España, casi todos o todos eran católicos. De hecho, la escuela se llamaba El Santuario. Mi tía Edna vivió con nosotros un tiempo y recuerda los tiempos en que me llevaban a clases extra porque, por lo que sea, en el santuario ya era verano ahí, 40 grados, 42 grados, la gente en las piscinas y yo en clases, porque me encantaba aprender, eso era. Católicos, ese colegio santuario era un colegio mariano, de monjas y de sacerdotes. El hijo del pastor, misionero, en un contexto eminentemente católico, me forma a amar y a ver y a tener una visión amplia del cristianismo. Pero dentro de esa escuela había musulmanes. Y Dios empieza a formar mi visión. ¿Qué es lo que quiere para mi vida? Cómo esas relaciones intereclesiásticas, pero también interreligiosas, forman un corazón sensible a las necesidades de quienes creen, piensan y viven su fe de forma distinta a nosotros. Porque no son nuestros enemigos. Son hermanos, son hermanas. Y más bien, como dije al inicio, cuando católicos, evangélicos, luteranos, bautistas, nos unimos. Anoche estábamos viendo, Laura y yo, un documental que no recuerdo cómo se llama, sobre la forma en que se grabó We Are the World. ¿Lo han visto? Lloramos. Pero yo quiero eso con las religiones y con la fe. Si lográramos unirnos, aunque sea una noche al año, sin fronteras eclesiásticas, sin fronteras de lo que nos han dicho que nos tiene que separar. ¿Qué pasaría en este mundo? ¿Qué pasaría en este país? ¿Qué pasaría en nuestros corazones? ¿Qué pasaría en los corazones de nuestros hijos? Formaríamos una sociedad más unida, más solidaria, más fuerte. ¿Cuál es el problema? Que la sociedad se odia entre sí. Para mí, en mi visión, crecí en un ambiente en que los evangélicos decían que ir a una iglesia católica era meterse a la boca del diablo.
Crecí en un ambiente en que era la competencia. Había que robarle feligreses a la iglesia católica para salvar sus almas. El problema para mí era ese. Y Dios empieza a poner una visión en mi corazón. La solución, tenemos que hacer un ambiente donde todos quepan. Donde no haya fronteras, donde la gente se pueda persignar o pueda hablar en lenguas si le da la gana, porque de eso no depende la salvación depende de otra cosa. Donde la gente pueda ir y comulgar, pero también pueda venir aquí y levantar las manos. ¿Es parte de la solución o no es parte de la solución? La razón por la que hay que hacer algo es porque nadie lo estaba haciendo, o muy pocas personas lo estaban haciendo. Y la razón por la que hay que hacer algo ahora, ya y no después, es porque yo ocupaba una iglesia para mí y para mi esposa. Recuerden que yo llevo la visión hasta el último grado de compromiso. Me casé con una católica. Y de repente nos damos cuenta que hay algunos sacerdotes muy abiertos, geniales, incluso nos invitaban y me invitaban a mí a dar charlas con ellos, a concelebrar cosas, pero había muchas iglesias evangélicas que me dejaron de invitar porque ahora estaba casado con una católica. Y empezamos a encontrarnos en el limbo. Había una necesidad y la visión adquiere algo más concreto. Ya no es para ayudar a los demás, es para ayudarnos a nosotros también. Y creamos esta iglesia. Por eso hay que hacerlo ahora, no mañana ni después, porque yo sé que hay mucha gente que necesita un lugar, un refugio. Y no importa las veces que haya que volver a empezar. Guti es uno de los fundadores de esta iglesia. ¿Ustedes conocen a Guti? Ese que también le brilla las ideas allá. Él sí ya llegó al nivel de santidad de la iglesia, de perfección. Y Guti se acuerda, estoy seguro, que cuando teníamos esta iglesia en Curridabat, porque también hemos sido itinerantes, y cada vez que llovía, yo llamaba a Guti, porque yo vivía en el Carmen de Guadalupe y él en Curri, y yo lo llamaba a Guti, ya se inundó la calle, ¿cómo está el asunto ahí? Porque siempre se inundaba la calle donde estaba. Y se nos inundó la iglesia varias veces, tuvimos que empezar muchas veces de cero. Muchas veces, y Guti es testigo, y muchas otras personas, que cuando hay una visión personal, no hay volver a empezar más difícil, todos son emocionantes. Yo recuerdo cuando nos vinimos aquí a Escazú, fue emocionante volver a empezar. Difícil, muy difícil, pero precioso. Ver lo que Dios hace cuando somos fieles a la visión. ¿Cuál es su visión de vida? ¿Cuál es su visión de vida? El problema para Nehemías es que la ciudad estaba destruida, despedazada. La solución había que reconstruirla a como de lugar. La razón porque el pueblo estaba indefenso y humillado. ¿Y por qué hacerlo ahora? Porque habían pasado 200 años y ninguna persona se le había ocurrido que se podía solucionar el problema. Y él dijo, yo voy a hacer algo. Esa es mi visión. Esa es mi visión. Pero toda visión personal también responde a la siguiente pregunta. ¿De qué forma van a cambiar las cosas si yo lo hago? ¿De qué forma iban a cambiar las cosas si hacemos esta iglesia? ¿Iban a cambiar las cosas? Si vieran qué montones de gente, que yo me siento absolutamente satisfecho, que le ha cambiado la vida. Les voy a contar una historia muy pequeñita, que tiene que ver con todo esto, pero también con mi faceta de disque escritor. Yo hice un libro del que no estoy tan orgulloso, varios, pero uno que no me gustó mucho a mí, no lo amo demasiado. Se llama Cambio de Planes. Y en la feria del libro anterior, en agosto, septiembre del año pasado, yo estoy vendiendo libros y yo necesito vender libros porque ahí saco el aguinaldo. Necesito vender libros. Entonces estoy vendiendo. Llega una muchacha y me dice, mire, yo estoy deprimida y tengo pensamientos suicidas. ¿Qué libro me recomienda? Y yo tengo que vender. Pensamiento ahí
¿verdad? Terrible, estoy en modo venta. Y le digo, porque era el que menos se me estaba vendiendo. Dios, perdóname. Se lo vendo y le digo, mire, sí, pero busque ayuda también, ¿verdad? No, sí. Y le enzampo el libro, ¿va? Se lo zampo. Ya cobradito y todas las cosas, digo, que Dios te bendiga. Y se va, y en la noche yo, Señor, ¿qué hice? Y ahora se va a matar esta muchacha, y según ella el libro, y yo fui el culpable, ¿verdad? Y un remordimiento absoluto, ¿verdad? Y yo como solo por vender un libro más, un librucho más, madre, y yo le hablo a Laura así con lágrimas y culpable y no sé qué. Hace una semana me escribe. Perdón. Y me dice, su libro detuvo todo lo que yo tenía planeado hacer en esa semana. Y busqué ayuda también. Y aquí estoy. Gracias por escribir ese libro. Cuando uno es fiel a lo que Dios lo ha llamado a hacer, tiene momentos de maravilla como esos. No importa lo difícil que haya sido. ¿De qué forma van a cambiar las cosas? Tiene que hacerlo. Nehemías pudo haberse preguntado de qué forma van a cambiar las cosas si yo reconstruyo los muros de la ciudad. ¿Cambiaron las cosas para el pueblo judío, sí o no? Para toda la vida. Ahí están todavía. Peleando, pero ahí están. Ahí están. Si Nehemías no hace eso, no cambian las cosas. Usted y yo podríamos preguntarnos, ¿cómo van a cambiar las cosas si elimino mis deudas? ¿Cómo cambiarían las cosas? Algo habrá que hacer. Les cuento algo. Y perdón que en los últimos domingos ha sido muy, o quizás reiterativo, pero también muy centrado en mí mismo. Yo les he contado que cuando Laura y yo nos casamos y los años siguientes estábamos muy endeudados por un montón de cosas que no vienen al caso ahora, pero una de ellas tenía que ver con que me habían invitado a mí a predicar a España, a unas iglesias, y nunca me pagaron nada de eso. Entonces yo se lo metí toda la tarjeta y empieza una bola de nieve que no pude detener. Y luego nació Santi, y Santi implicó que hiciéramos un montón de gastos extras médicos gigantes y no teníamos cómo, y fue una bola de nieve, y yo pasé 10 años sin comprarme ropa, porque había que hacer un sacrificio enorme para poder salir adelante. No me compré ropa. Y sí, yo veo las fotos de ese tiempo y digo, puchica, diciembre, papá, todo siempre uniformado. Pero ahora, yo veo esas fotos y digo, qué dicha que logramos hacer eso. ¿Cómo cambiarían las cosas si, por ejemplo, tengo éxito con el nuevo negocio? Tengo que hacerlo. O, por ejemplo, ¿cómo cambiarían las cosas si logro graduarme de la universidad? ¿Cómo cambiarían las cosas en este mundo, en mi vida, en mi familia, en mi barrio, en mi país? ¿Cómo cambiarán las cosas si yo lo hago? Tenemos que responder a esas preguntas. La siguiente pregunta que resulta de la visión es esta, y permítanme avanzar rápido en esto porque hay mucho por delante y quiero que hoy sí me dé tiempo de terminar. ¿Por qué lo debo intentar? ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Por qué debo intentar cumplir lo que Dios ha puesto en mi corazón? ¿Por qué debo intentarlo? ¿Por qué? Nehemías pudo pensar, si toda esta gente lleva 200 años viendo esto destruido y no se han dignado ni a levantar una piedra, ¿por qué yo voy a venir a ayudarse? Yo estoy muy bien en palacio, tomando vino. Tengo la vida resuelta. Tengo la vida absolutamente resuelta para el resto de mi vida, para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Todos van a trabajar en palacio. Y si esto es un montón de vagos, ¿verdad? Pudo haber sido el pensamiento de él. No se han dignado reconstruir su propia ciudad porque yo tengo que hacerlo. ¿Por qué tenés que intentar hacer la visión que Dios ha puesto en tu corazón? Vean este diálogo que quiero leer para ustedes. Imagínense que esto sucede así. ¿Por qué deberías hacerlo? Le preguntan a Nehemías. Porque la ciudad está destruida. Sí, pero eso ya lo sabían todos ellos. ¿Por qué? Porque sin muros la ciudad está indefensa. Pero ha estado así hace 200 años. Porque Dios quiere, ¿verdad? Ya empezamos como a simplificar la vara y enojado. Porque Dios quiere. ¿Y por qué Dios quiere eso? ¿Por qué Dios quiere que usted haga eso?
para proteger al pueblo. ¿Pero por qué? Bueno, porque tiene un plan especial para este pueblo. Y si unimos la primera pregunta con la última respuesta, ¿por qué debes hacer esto, Nehemías? Porque Dios tiene un plan especial para este pueblo y yo quiero contribuir con ese plan. Y ahí engancha con su visión. Llevemos este diálogo a algo más cotidiano. Perdón que haya puesto aquí Lisa, se me ocurrió Lisa, pero no sos vos, ¿verdad? ¿Por qué debe casarse usted con Lisa? Le pregunta alguien, un pastor, digamos, un sacerdote, a un joven. Porque nos amamos. No respondió a mi pregunta. ¿Por qué se debe casar con ella? Porque quiero estar con ella todo el tiempo y tener una familia. No ha respondido aún a mi pregunta, ¿por qué debe casarse con ella? ¿Por qué? Porque no creo que esté bien que vivamos juntos y tengamos hijos sin casarnos primero, dice él. ¿Y por qué eso no está bien? Sigamos. No está bien porque, porque Dios dice que no está bien. ¿Y por qué tiene usted que hacer lo que Dios dice? Porque Él es Dios. No respondió a mi pregunta. Es que yo quiero hacer lo que Dios dice. ¿Y por qué quiere hacer usted lo que Dios dice? Porque creo que Dios sabe lo que me conviene. Porque creo que Dios sabe lo que me conviene. ¿Y por qué le interesaría a Dios lo que le conviene a usted? Porque Él me ama. Y esa es la conclusión importante de esta conversación. Vean que pasó por momentos en los que afloraba primero un asunto absolutamente emocional, porque la amo, porque nos amamos. Y luego empieza como a retorcerse en el asunto de valores y la moralidad, que no tiene nada que ver con eso, porque no está bien, porque de esto, porque de lo otro. Cosas absolutamente superficiales. Pero llega el punto de decir, pero es que Dios me ama y quiere lo mejor para mí. Y yo sé que si me caso con ella, sabiendo que ella es la correcta, todo me va a ir bien. Vean este párrafo aquí. ¿Por qué se debe casar usted con Lisa? Porque Dios me ama. Y usted dirá, no hay mucha conexión entre esto y esto. Para mí hay mucha conexión. Mucha conexión. Vean cómo terminaría la enseñanza para esta persona. Yo le preguntaría, ¿y qué aprendió de esta conversación? Que yo me voy a casar con Lisa porque creo que Dios, que me ama, tiene un plan que es el más conveniente para mí, y si sigo su plan tendré la mejor oportunidad de lograr el éxito en mi relación con ella. Así que mi visión consiste en una vida junto a Lisa, vivida de acuerdo con los valores y principios que están en la palabra de Dios. Ahora, cuando se habla de valores y principios, ¿cuáles valores y cuáles principios? Vean qué interesante, hablando de, por lo menos, la experiencia personal. Cuando yo me casé con Laura, había gente que decía que era yugo desigual. ¿Han oído eso? Porque eso no eran los valores y los principios bíblicos, porque hay un versículo que dice, no se unan en yugo desigual. Y pasa lo mismo que con el refrán de una de cal y una de arena, está incompleto. Está incompleto. ¿Ustedes saben cómo termina este versículo? ¿Alguien se lo sabe de memoria? No. Dice, no se unan en yugo desigual, y todo el mundo dice, no se pueden casar católicos y evangélicos. Sí, los evangélicos con evangélicos también se divorcian un montón, ¿o no? O sea, eso no es la clave, el versículo no está diciendo eso. La siguiente parte del versículo dice con los incrédulos, pero ¿quiénes son los incrédulos para el versículo? Porque en aquel entonces, cuando se escribe esto, que estamos hablando en 2 Corintios, Pablo le está hablando a un amplio abanico de personas con creencias muy distintas. ¿Quiénes son los incrédulos? No habían ateos prácticamente en aquella época. El ateísmo es algo muy nuevo. El ateísmo es del siglo XVII, XVIII, por ahí. Antes de eso todos tenían alguna religión de nacimiento. Entonces nos está refiriendo a los que no creen. ¿Quiénes son los incrédulos? Vean lo que dice el texto. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces sí tiene que ver con valores. Si los dos tenemos una idea de qué es lo justo en el mundo, vamos a convivir bien. Si los dos tenemos una idea de que es injusto ciertas cosas y luchamos para que esa injusticia se subsane en el mundo, entonces ella y yo podemos tener un proyecto de vida.
No tiene que ver con cómo ora o cómo reza. No tiene que ver si levanta las manos o no levanta las manos. No tiene que ver si, ¿verdad? Tiene que ver con cómo nos movemos en la justicia del mundo. Bien, de inmediato entonces, Nehemías convence a toda su gente ahí en Jerusalén y les dice, vean, la cosa está horrible, pero hay que hacerlo. De inmediato contestaron, sí, construyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Y empiezan con todo, como todos los principios, ¿verdad? Con mucha gana, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. Pero pronto empieza a suceder algo que nos va a suceder siempre que empecemos algo grande en nuestra vida y que queramos sostener nuestra visión personal. Y empieza esto. Dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree esta gente? ¿Qué está haciendo esta gente? Este pobre pueblecillo, este debilucho grupo. Esa palabra que aparece ahí es goim, que es la que se usa despectivamente para los no judíos. ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¡Qué inocentes! Empiezan a criticar y criticar y criticar. Y esto yo se los dije hoy hace 8, siempre que usted está haciendo su visión va a haber crítica. Siempre va a haber alguien que quiera venir a joderle la vida. ¿Y qué hizo Nehemías? Siguió construyendo, siguió construyendo. Pero siguen las críticas. ¿Realmente creen, este es otro, que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas que se van a romper? Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Las críticas se convierten más que todo en burla al ego de quienes estaban poniéndole ganas. Dele y dele. ¿Y qué hizo? ¿Por qué no se detuvieron? ¿Por qué no se detuvieron? Porque tenían una visión. Porque ante las críticas usted puede fácilmente decir, voy a dejar de hacer esto, es demasiado. Hablaba con un pastor de otra iglesia un día de estos, me tomé un café y me decía, es que yo quiero tener la libertad que usted tiene de predicar los domingos y hablar de lo que sea. En mi iglesia no tengo esa libertad. Y yo, ¿cuál sería el precio a pagar si usted empieza a hablar libremente los domingos en su iglesia? Y que me critiquen, y si ese es el precio, ¿qué importa? ¿Se lo aguanta o no se lo aguanta? ¿Qué le va a pasar? De ahí nada. Entonces, cómase esa bronca. Las críticas van a venir, pero hay que seguir haciendo lo que Dios lo llamó a uno. Nehemías continuó con el trabajo y su gente estaba animada porque tenía una visión. Pero vean lo que sucede. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas de la muralla de Jerusalén, se enfurecieron aún más porque las críticas y las burlas no habían hecho mella. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y atacarlos. Cuando las burlas y las críticas y los intentos de que usted desista de hacer lo que usted quiere hacer y lo que Dios ha puesto en su corazón no funcionan, vendrán ataques un poco más poderosos. Incluso en el caso de ellos, jugarse la vida. Jugarse la vida. En ese libro que les comenté que se llama Cambio de Planes, si usted lo ha leído, la primera frase es un madrazo. Y este pastor, no lo dije yo, pero yo estaba escribiendo lo que me dijeron a mí. Y un tiempo después de las elecciones del 2018, yo recibí una amenaza de muerte, fíjate vos, de un hermanito. Ni siquiera era, estaba cabreadísimo, enojadísimo por la forma en que nosotros hacemos iglesia o nosotros predicamos. Y me amenazó de muerte de tal manera que realmente al principio pensé que era broma, después pensé que era una persona loca, y después empecé a pensar, bueno, pero los locos también matan. ¿Y quién será? Y viene una psicosis rarísima, ¿será el vecino? ¿Será la vecina? ¿Quién será?
Me volví un poco loco. ¿Y si sí? ¿Y si estoy amenazado en serio? Y empieza como a meter ese miedo que me duró como un año, terrible. Cuando uno está haciendo el llamado, la obra, la visión de Dios, lo que Dios lo ha llamado a hacer, vendrán momentos así. ¿Y qué pude hacer yo? Parar, cerrar este chinamo, arrepentirme, decir sí, tienen razón. O seguir con la visión. Y vean lo que sucede en la historia de Nehemías, porque ahora que sí hay una amenaza real, vean lo que sucede. Los judíos, ya no los de afuera, los judíos que vivían cerca de esos enemigos, venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos van a atacar. Ya empieza a carcomer el ánimo de los mismos judíos. Ya empieza a desgranarse la mazorca. Se empiezan a jalar, a desertar. No, madre, no, si estábamos bien antes, ¿de qué? Por lo menos no nos mataban. Ahí estábamos sobreviviendo, mal pero acostumbrados. Y Nehemías y el núcleo duro dice, no señores, la visión es continuar. Entonces, se reúne con su gente y les dice, señores, de hecho, ahora con más razón, tenemos que ponerle, por si nos atacan, tener por lo menos la mitad de la muralla para defendernos. Es decir, con más razón le pusieron más ganas. Porque estamos vulnerables. Sin muralla estamos vulnerables. Así que si hay amenazas de que nos van a atacar, redoblemos el brete para estar bien equipados por si acaso. ¿Qué hizo? Oró. ¿Recuerdan que les dije desde el principio de esta serie que íbamos a estudiar las oraciones de Nehemías? Cuando la cosa se puso fea, oró. Es la tercera oración, son 12. No vamos a estudiar las 12 porque no nos va a dar tiempo. Esta es la tercera. Veamos un repaso rápido. La primera fue después de llorar, cuando supo lo que le estaba pasando a su pueblo. Se sentó y lloró. Luego oró a Dios y le pidió éxito. ¿Recuerdan? Señor, dame éxito. Dame éxito. La segunda oración fue en silencio cuando iba a hablar con el rey Artajerjes a pedirle plata, a pedirle un montón de cosas y le pidió auxilio. Señor, ya me voy a reunir con el mandamás aquí, con el mero, Dios, auxilio, dame sabiduría, gracia para poder tener esto. Y esta es la tercera oración de Nehemías. Entonces oré, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Ya él ahí no tenía las manos delicadas del que sirve vino y ya las tenía llenas de callos de estar mezclando. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados. Ahí yo empecé a sospechar que el don de la misericordia no era el de Nehemías. Lo que le estaba diciendo es, mátelos, exílielos, y si no se exilian ni se matan, no les perdones nunca su pecado, que se vayan al infierno, este reguero de... Estoy traduciendo, ¿verdad? Del hebreo directamente. ¡Mátalos! Se me parecen unos discípulos de Jesús que cuando no dejaron entrar a Jesús en un lugar dijeron, ¿qué? Mae, oramos para que les caiga un poco de fuego a esta gente y se calcinen. Son oraciones. Entonces tenemos 3 oraciones. La primera pide éxito, la segunda pide auxilio y la tercera la hace enojado y pide venganza. Y aquí quiero detenerme un segundo. ¿Estuvo correcta esa oración? ¿Ustedes qué creen? Qué buena. Si ustedes leen los salmos, hay una forma de orar que se llama imprecación o imprecatorio. Hay muchos salmistas que dicen, Señor, estréllalos contra las piedras. Aleluya. Señor, que sus hijos se caigan y se los coman los cuervos y los... Hay salmos así. Sácale los ojos y las lenguas y que se pudran en el abismo de la... ¿Verdad? Y uno dice, pucha, y eso era lo que cantaban en la iglesia estos carajos. Se llaman imprecaciones. Yo encontré algo interesante porque vean que cuando
hace esa oración, no hay un lapsus, no hay una transición. Él está escuchando la crítica. Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendrá abajo, si siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces el maestro se cabrea y dice: Señor, una oración reactiva. No levante la mano. ¿Cuántos han orado más o menos así? Señor, elimina. Bueno, en los partidos se usa mucho, pero y en la política también. Yo he tenido oraciones de: Señor, aplica no tu misericordia, Señor, aplícale ahí la ley, pero así. Tu ira, Señor, tu ira. Casi nunca usas tu ira. Hey, man, la tenés ahí guardada. A veces aplica. Y yo creo que la respuesta correcta es que esa oración es la correcta. No porque Dios vaya a hacer lo que Él está pidiendo, no porque Dios vaya a hacer la venganza, no porque Dios vaya a matarlos, sino porque está expresando sinceramente sus emociones. Es una oración. Y Dios atiende las oraciones suyas, de lágrimas, de enojo, de pataleo, de rebeldía. Mi oración más complicada, o una de las más complicadas, tengo dos rápidas. Y ya estoy terminando. Me quedan dos imágenes, dos textos más y termino. La primera fue cuando realmente estaba absolutamente en una situación depresiva, solo, después de 8 meses de haber sido abusado sexualmente a mis 15 años. Y estaba intentando dejar de creer en Dios. Intentando dejar de creer en Dios. Y mi oración fue esta. Estaba cabreado con Dios. Si esta es la vida que me prometiste, te la devuelvo. No me gusta, no me sirve. Si estas son tus promesas para mí, te las devuelvo. Estaba solo en un apartamento, no había nada ni nadie. Cuando digo que no había nada, es que no había ni sillones ni nada. Te la devuelvo. Lo único que te voy a pedir es, y ustedes probablemente se van a reír si no han escuchado esto, te voy a pedir un abrazo. Te voy a pedir un abrazo. Y recuerdo que le dije: porque ¿qué clase de Dios puede derribar muros, los muros de Jericó, puede abrir el mar para que salga el pueblo y no me puede dar un abrazo, un pinche abrazo? ¿Qué clase de Dios es ese? Que hace grandes portentos, pero no hace cosas como las que yo sí necesito. Que no me pudo proteger cuando tenía 15 años ante 4 personas que abusaron sexualmente de mí. Que no escuchó mis gritos y mis oraciones. Y ahí estaba yo orando con una oración de odio absoluto contra ellos y contra Dios. Y Dios no me culpó por esa oración. La segunda oración complicada de mi vida fue: Señor, llévatelo. Cuando nos dicen que Santi ya no pasa, nuestro hijo ya no pasa la noche, y voy a verlo en esa urna, en esas incubadoras, lleno de cables y lleno de inflado, porque se había inflado todo. De hecho, nos pasó algo muy raro, que entramos a la zona de la UCI de neonatos en el hospital de niños y salí y le digo: Lau, no está. En una noche había cambiado tanto porque se había inflado todo, era irreconocible. Y nos dicen: vayan y se despiden de él. Esa fue la oración más dura. Llévatelo, Dios. Que no sufra más. Los seres humanos estamos más o menos preparados para despedir a nuestros padres, más o menos. Pero muy poco preparados para despedir a nuestros hijos. Íbamos manejando del hospital a la casa y Santiago se quedó allá en el hospital porque no podemos quedarnos. Y llegamos y digo yo: ok, ahora sí oremos, porque cada uno había orado por aparte. Y empiezo yo, le agarro las 2 manos:
Señor, llévatelo para que no sufra más. Y me pega un grito, me hubiera pegado un huevazo, pero estamos en oración y en ese caso ella no. Y me dice, no, ¿cómo se le ocurre orar así? Es al revés. Y yo, Señor, me arrepiento, es al revés, hágale caso a ella, no a mí, Señor. Y empieza ella, Señor, sánalo, Señor, sánalo, por favor, sácalo de ahí, Señor. Que él sienta que tú estás con él, que sienta que sus papás no lo abandonaron, porque hay una sensación rarísima de dejar a su hijo ahí en el hospital, en ese momento preciso, y jalarse a la casa porque no podíamos hacer otra cosa. Hay oraciones raras, y Dios todas, me encantó lo que vos dijiste. ¿Cuál oración es mala? ¿Cuál oración es incorrecta? Ninguna. Él sabe, Él conoce. Hay una visión, hay oración y nos levantamos y seguimos adelante. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de la altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Pero hicieron otra cosa, y termino con esto, hicieron otra cosa y me encanta. Así que oramos, dice él, a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Orar y obrar. Ora et labora. Oraron y Nehemías dijo, Señor, voy a revisar lo que estoy haciendo, voy a corregir, porque la visión también hay que corregirla de vez en cuando. Y ajustarla. Y él dice, la estamos haciendo más o menos bien. Estamos construyendo, pero no nos estamos cuidando. Hay que armarnos. Pusieron guardias, vean lo que dice el siguiente texto. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaban, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaban la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga de cemento y con la otra un arma para defenderse. Una de cal y una de arena. Con una breteamos y con la otra nos defendemos. ¿Y usted y yo con qué nos defendemos? Con la oración. Con una seguimos dándole y con la otra seguimos orando y orando y orando y orando. Nehemías se sentó una sola vez, lloró, oró 3 veces, vamos por la tercera. Se levantó, planificó, actuó, evaluó y corrigió su visión y solucionó el problema en solamente 52 días. Usted también necesita una visión y necesita mucha oración y levantarse y actuar. Pónganse de pie, yo ya terminé. Pa' conquistar una de cal y otra de arena, que aunque no sepa bien cuál es la buena, que estén las dos es fundamental. Que si lo dulce empalaga, la sal me deja seca. Busquemos entre los dos la ideal combinación. Busquemos entre los dos una agridulce solución.